La siguiente conferencia es presentada por Andrés Felipe Chavarría, director de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Nos presenta Transformación Digital de Bibliotecas Universitarias desde la Innovación. Dejo con ustedes a Andrés Felipe Chavarría. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación, a todo tu equipo y a todas las personas que están aquí acompañándonos. Para mí es muy grato estar en este espacio. Yo vengo de Bogotá. Bogotá tiene lluvias desde septiembre, no ha parado. Como dicen acá, está más helado que abrazo de suegra. Y esa situación no es fácil de manejar. Y cuando llegas aquí al calor se siente no solamente el clima, sino también la alegría de ver tantos rostros que al encontrarse se sonríen, se abrazan, se saludan. Así es que muchas gracias y creo que ese es un muy buen punto de partida. ¿Qué les voy a contar y qué es lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy? Tenemos lo que es la transformación digital de bibliotecas universitarias. Yo voy a hablar del caso de la Pontificia Universidad Javeriana, específicamente de la Javeriana de Bogotá. Y en ese caso, nosotros hemos preparado un modelo de trabajo que está basado en innovación. Ese modelo de trabajo tiene más de 5 años de desarrollo. Tiene un proceso de valoración, depuración, de construcción de todo el equipo, pero también hace parte de mi trabajo de doctorado. Y allí, tanto mis tutores como lo que ha significado mi trabajo en investigación, nos ha llevado a construir esto que ustedes están viendo allí. Eso nos sirve entonces como un foco de trabajo. Está basado en 3 categorías y al mismo tiempo 4 pilares. Esas 4 categorías que ustedes van a ver tienen elementos muy importantes dentro del contexto de innovación. El primero es el entorno, el segundo, la gestión que hacemos dentro de la biblioteca y el tercero, el impacto holístico, porque el impacto tenemos que empezar a valorar que tenga no solamente una relación de procesos, sino también una relación directa sobre el mismo entorno que es nuestra institución. Para llevar a cabo todo el proceso de innovación, pues desde luego partimos de la esencia que es la institución base, la Pontificia Universidad Javeriana. Nuestra institución base nos da las variables necesarias para que desarrollemos todo lo que hacemos. Y al darnos las variables necesarias, también nos dan la interpretación de los problemas, de las oportunidades, de los fenómenos que el entorno tiene. En este caso, Bogotá, Colombia, mismo América Latina. Interpretamos todas las situaciones como los decrecimientos de matrículas, como lo que ha significado el proceso de pandemia, los cambios de gobierno. Todos esos son variables que nosotros vivimos. En ese cambio, la Pontificia Universidad Javeriana llegó a analizar qué necesitaba para poderse conectar con todo lo que estábamos viviendo. Y para conectarse con todo lo que estábamos viviendo, entonces se plantea en una jornada que normalmente se hace en el mes de agosto cada año, en este caso la de agosto del año pasado, la jornada de reflexión universitaria. Y el desafío en este caso es la transformación digital. En esa jornada nos reunimos directivos, nos reunimos profesores, nos reunimos todo lo que es la comunidad, incluso estudiantes, a analizar la acción de futuro cercano de la universidad. Futuro cercano que afecta también nuestro futuro lejano y por eso se enlaza con nuestra visión. Ustedes están viendo en este momento uno de nuestros edificios que es conocido en la universidad como el Arca. No tengo que explicar la forma del edificio. Y el Arca es un escenario como muchos de la universidad que se han transformado y se han adaptado a los momentos que estamos viviendo. En esta presentación van a ver algunas imágenes de la universidad, pero también de nuestras bibliotecas. Y ojalá algún día ustedes tengan la fortuna que yo tengo el día de hoy de visitar esta universidad y conocer lo que les estoy mostrando personalmente. Como ustedes pueden ver, esta universidad, la Javeriana, cuenta en este caso con 24,000 estudiantes. Esta es la sede de Bogotá, hay otra en Cali. Cuenta además también con 3,400 profesores aproximadamente, cuenta con 48 carreras de grado, que ustedes pueden ver también nuestras carreras de maestría y doctorado. Pero no solamente está vinculada a una visión muy linda. La Universidad Javeriana tiene algo planteado muy claro, que es una universidad que no forma los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo. Y esa relación para el mundo implica una responsabilidad social gigante. En esa construcción, al mismo tiempo, el proceso curricular e investigativo exige retos que van más allá de plantearnos una excelencia académica, la cual también está presente y es parte del proceso, pero no es el único factor. Por lo tanto, ese desarrollo integral debe estar presente en lo que hacemos. En ese proceso de metas de lo que significaba la transformación digital,
mi jefe, el vicerrector académico, se le asigna también como director de transformación digital. Y se plantean metas que nos vincula también a la biblioteca dentro de toda la estructura de trabajo como reto para poder articularnos a los procesos de ecosistemas de aprendizaje, articularnos a los procesos de investigación, de un proceso de gestión transparente y parte con un eje claro. El eje claro con el cual parte es un eje de proceso de cambio cultural. La transformación digital, esta mañana la doctora May nos planteaba algo muy interesante, precisamente uno de los cambios más grandes que tiene la transformación digital no es tanto lo tecnológico, que es un efecto, sino la transformación cultural y una transformación desde esos procesos culturales que puedan facilitar y guiar lo que significa la transformación hacia ese entorno. Luego vamos generando una estructura de cambios que nos va llevando por la parte académica, investigativa, administrativa, tecnológica, lo cual se va generando casi que de manera natural. Como el recorrido es cómo aplicamos precisamente esa transformación digital desde esa transformación de los procesos, por eso les voy a mostrar cómo ese modelo inicial se va aplicando. Y partimos primero de la gestión estratégica. Entonces, esa transformación digital implica una adaptación de esa planeación, de esa gestión estratégica, y esa gestión, por eso, tiene los elementos que hoy hemos visto en varias presentaciones, como la de Soledad, como la de May, y vimos que el liderazgo es un factor importante. No solamente el liderazgo de una cabeza, sino también el liderazgo de los equipos, el liderazgo de las personas, el liderazgo personal. No solamente el tema de un liderazgo transformacional, sino también el liderazgo personal como parte para poder mover y ejecutar. Y lo vamos a ver por qué. Finalmente, esto va a implicar también desarrollar una cultura y clima que favorezcan la innovación. Debe favorecer las dinámicas de intercambio de conocimiento, debe favorecer las dinámicas de acción, de trabajo, pero también con una estructura organizacional flexible, plana, algo un poco complejo, veámoslo de esta manera. Les estoy presentando un esquema donde estamos comparando nuestro modelo convencional de gestión con el modelo con el cual estamos adaptando el trabajo organizacional de la biblioteca. ¿Qué implica? Pasar de una estructura burocrática lineal, como normalmente se acostumbra, lo que aprendimos Taylor, que es una de las cosas de la administración tayloriana que nos enseña y que prácticamente se ha mantenido en el tiempo, de una estructura con una jerarquía vertical y un trabajo precisamente en silos, y lo vemos detallado en los, no en los procesos, lo vemos detallado en las funciones que están en los perfiles de nuestros equipos, al punto que muchas de las personas que, por ejemplo, trabajaban en biblioteca, decían, yo hago lo que mi perfil diga que haga y está escrito en las funciones. Eso implicaba, y eso me imagino que pasará en muchas de nuestras bibliotecas de América Latina. Es casi como las palabras que muchos repiten, y más si están sindicalizados, el lío es peor. Entonces, esa situación normalmente la vivíamos en todos los escenarios, y la Javeriana también la vivía. Lo que buscábamos era empezar a empoderar el equipo. Implica entonces dejar de ver una estructura vertical a una estructura viva, celular. Imaginemos que estos son mitocondrias donde está la carga de ADN que transfiere el conocimiento y la acción necesaria del organismo vivo. Ahí es donde se ven las características de una institución, como en las personas, en los mitocondrias. ¿Y allí qué implica? Vamos entonces y vamos incorporando dinámicas como organismo vivo que implica dejar menos las instrucciones y vivir más en el foco de procesos de mejora continua. Aquí ya me estoy empezando a meter en el mundo de la innovación incremental, que ahora lo voy a detallar, pero los procesos se vuelven un factor clave en la mejora continua o la innovación que podemos ir generando día a día en la mejora continua de los procesos, lo incremental. Pero también nos da espacios de exploración, experimentación. Si tenemos una estructura plana, si no tenemos una estructura vertical, también empezamos a promover un clima que motiva experimentar, cambiar, jugar, atrevernos a jugar. Fue un elemento muy importante porque romper la barrera de nuestra normativa, que hoy estábamos viendo precisamente un ejemplo de hasta dónde lo normativo está metido en nuestro ADN. En el caso de la biblioteca es muy fuerte. Cambiar eso también implica dar los espacios y favorecer que se equivoquen. Empezar a aprovechar los procesos para que se dé la oportunidad de equivocarse. Que el liderazgo también genere transformación y habilite los cambios y los movimientos. Pero por otro lado también que estemos alineados a nuestra institución base. Si respondemos a los retos de la institución base, si actuamos en torno a las dinámicas de la institución base, casi que no vamos a tener que justificar nuestra acción. Nos van a rogar llevar a cabo nuestra acción.
Es decir, la lucha de presupuesto se convierte en una acción que debe contar con biblioteca por ende, y ahorita les mostraré algunos ejemplos. Y desde luego, la innovación colaborativa o innovación abierta. Es un factor también muy importante en esta dinámica. Implica también un trabajo muy fuerte y activo con aliados, consorcios, aliados no solo en la universidad, sino también en la región, en el mundo, con quienes podemos contar, y no solo aliados de bibliotecas, también aliados en otros sectores y otros aspectos. Los mismos proveedores se vuelven fundamentales en el desarrollo de todos los trabajos de innovación. Esta dinámica se ha transformado desde la biblioteca de la Universidad Javeriana. ¿Qué implica? Ya no les voy a mostrar una pirámide, una estructura piramidal lineal, sino una estructura orgánica. Así es como estamos organizados como equipo. Y como equipo, entonces ya no tenemos tantos los hilos, sino una estructura de trabajo colaborativa. Como parte de la estrategia de trabajo de innovación, nosotros, como ustedes vieron ahorita en la matriz grande, tenemos una estrategia que se llamaría ambidiestra. Es un modelo que se ha promovido muchísimo desde los 70s, no es solo ahora de esta era. Pero uno de los autores más conocidos, Ronald Jantz, plantea el modelo tan fuerte que se ha implementado en universidades como Oklahoma, Yale, Cambridge, Harvard, donde cuentan con modelos de innovación disruptiva e incremental al mismo tiempo. Es lo que llamaríamos ambidiestro. Parte de ese trabajo lo hemos involucrado dentro de nuestra área de innovación, donde esta área tiene procesos diferentes al resto de la biblioteca. La innovación incremental se desarrolla en todas las otras unidades y la disruptiva se desarrolla acá. Aquí tenemos una estructura de procesos clara y alineada a la institución base, pero es diferente a la estructura de procesos que hay acá, porque cuando se trabaja la innovación disruptiva debe contar con procesos propios que den libertad y autonomía de gestionar y relacionarse con otras unidades. Ustedes ven acá que además tenemos equipos, aquí tenemos solo en la Biblioteca General alrededor de 100 personas trabajando, es una biblioteca que funciona 24 horas, entonces una biblioteca que exige también estar cambiando, moviéndose constantemente. Todo ese trabajo nos ha llevado a enfocarnos en 3 líneas estratégicas que van vinculadas a la alineación de la universidad. Desarrollo de colecciones, experiencia de usuarios y alineación de procesos. Nuestros procesos deben tener una vinculación clara y transparente con los procesos globales de la universidad. No son únicos y propios de biblioteca. Deben hacer parte de la estructura normal. ¿De qué? De la estructura curricular, de la estructura de investigación, de la estructura de proyectos, de las estructuras creativas. Es una universidad que tiene artes y por lo tanto la estructura creativa es fundamental. Nuestros procesos son transversales a toda la universidad. Por lo tanto, no es solo una estructura de procesos propia, es completamente transversal. Y no quiere decir que por eso muchas cosas que nosotros hacemos como biblioteca las hagan otras unidades. No, la adquisición de recursos bibliográficos, la negociación, el manejo de toda la estructura de compras y demás se hace desde biblioteca, pero con toda la estructura financiera de la universidad. Y eso es solo contando un ejemplo. Todo ese trabajo también debe ponerse al día con lo que significa el conocimiento. Para llegar a la innovación no es solamente una alineación de procesos y un tema de liderazgo, también es aprender, aprender continuamente, aprender de una manera constante, aprender como equipo, pero también documentar, registrar y a partir de eso crear, transformar, interpretar. La innovación no es un proceso de chispa creativa solamente, es un proceso formal, estructurado, organizado, que hay que planear, hay que esquematizar y hay que darle forma. Y eso implica conocimiento para ello. Yo les contaba, el equipo juega, experimenta. Esto es una de esas sesiones de juego, de visualizar el futuro. Y jugábamos precisamente a ponernos gafas y ver el mundo de otra manera. Y esa es la dinámica de aprender y retarnos. Eso también ha implicado que proyectemos constantemente retos como estos. Estos fueron presentados ahora en diciembre, fueron presentados el 12 de diciembre y allí se presentó precisamente en qué vamos a trabajar en el 2023. Y ustedes ven acá precisamente información sobre habilidades informacionales, pero vinculadas a los procesos transversales curriculares, qué significa las humanidades digitales dentro del contexto, porque ya está la segunda fase, ya tenemos implementado el modelo y el laboratorio. ¿Qué significa la transformación de datos? Porque estamos ahora de camino, no solo ya acabamos, por ejemplo, de cambiar de sistema, pasamos entonces de Symfony a pasar a Folio y ahora nuestro reto es que aprovechemos Folio para conectarlo con la estructura de conocimiento y de información de la universidad y como BeFriend dentro de esa estructura nos da una opción en el linked data para poder conectarnos.
cómo aprovechamos precisamente la evaluación y diseño de servicios desde un proceso incremental, o cómo, por ejemplo, la gestión de sílabos se convierte en un factor muy importante que luego les desarrollo con el modelo que tenemos. Todo lo hacemos con un modelo de aprendizaje en retos. Todos los equipos trabajan en retos. Ustedes ven aquí, estamos en una feria de proyectos y estamos compartiendo todos los resultados que los líderes, que son los mismos profesionales y auxiliares de la biblioteca, presentaban al resto de sus equipos. Dentro de todo eso también necesitamos una parte táctica. La parte táctica se vuelve fundamental porque nos podemos imaginar, nos podemos crear estrategias, podemos crear proyecciones, podemos crear planes de trabajo, pero hay que ejecutarlas. Y para ejecutarlas necesitamos habilidades. Necesitamos también tener en cuenta procesos claros que estén alineados y también necesitamos recursos, no solamente disponibles, sino la capacidad físicos, económicos, tecnológicos, de infraestructura. Todo eso es necesario para desarrollar. Si no los tenemos, no podemos seguir adelante. De una buena estrategia de innovación depende la capacidad de los recursos. ¿De dónde vienen? De la misma institución. Pero no solo en la institución, ahí es donde aparecen las alianzas, las estrategias de trabajo colaborativo, de innovación abierta. También existen recursos en el entorno con quienes podemos desarrollar proyectos. En una visita que tuve en la Universidad de Harvard, hablaba con Jacob, estábamos el director del laboratorio de innovación, y él me estaba contando cómo todos los retos que ellos llevan adelante, en una gran mayoría los recursos provienen de afuera, del Estado, de las empresas, del gobierno local, y muy poco proviene del mismo Harvard. Y es porque la innovación disruptiva implica también aprovechar las capacidades de conexión con el entorno, las redes. Aquí en este paso, nosotros entonces desde el punto de vista táctica nos planteábamos entonces retos que nos llevaba a crear estas formas de trabajo. Plantearnos cuál es el significado de lo que estamos haciendo y desde ese punto de vista, ¿qué necesitamos para poder implementar? A su vez, ¿qué hay que adaptar de lo que tenemos, de lo que contamos, de lo que hacemos, pero al mismo tiempo de lo que existe en el entorno? Y eso, ¿cómo lo podemos vincular a nuestra comunidad? También implica qué significa innovar, para qué innovar, para quién innovar y cómo lo transformamos. Y desde luego, el valor que estamos generando a nuestra comunidad. Si ustedes ven, todos estos son momentos diferentes de interacción con nuestra comunidad. Bueno, salvo este, por eso lo dejo en valor, porque eso es uno de los escenarios de la biblioteca, de un espacio común de uso. Pero vemos momentos de encuentro, de trabajo y de reflexión del equipo, donde nos estamos preguntando esto y estamos cuestionando, estamos jugando, estamos experimentando. Eso nos prepara y nos lleva al camino de la innovación ambidiestra. La innovación ambidiestra es un elemento muy lindo y muy interesante, porque para innovar tenemos muchos caminos. Este es un camino muy interesante que podemos implementar. Implica aprovechar nuestras dinámicas de calidad, aprovechar nuestras dinámicas de mejora continua, usarlas, TQM, ISO, se utiliza muchísimo como la base de mejora continua. Esto es innovación incremental. En la medida que lo tenemos establecido, claro, pero con libertad de acción y decisión por parte del equipo, y eso implica documentar bien, implica tener procesos claros y transparentes, pero que sean tan autónomos que no requieran toma de decisiones centralizadas para que se muevan rápidamente. Nos puede llevar a caminos de innovación incremental. La innovación incremental tiene la riqueza que uno puede desarrollar 5, 10, 15 proyectos en un año y salir uno detrás de otro a partir de encontrar las oportunidades de mejora. Lo disruptivo no tiene esa velocidad, lo disruptivo es más lento, implica aprovechar, hacer cambios grandes y drásticos que transformen el mundo, también implica procesos de análisis que puede tomar 1 o 2 años a veces. Y aquí es donde les tengo casos precisamente de ello. En innovación disruptiva, nosotros desarrollamos un modelo Data Driven para el desarrollo y gestión de colecciones. Este modelo lo tomamos con nuestra estructura de sílabos. Muchos de acá hemos trabajado haciendo un mapeo de los sílabos para las listas de cursos. Lo que nosotros hicimos fue un mapeo de extracción de datos planos, no estructurados, y los convertíamos en datos estructurados que podíamos analizar y reorganizar y proyectar de una manera muy rápida, donde nos permitía tomar más de 8,000 sílabos y analizar la bibliografía de los mismos en un plazo de aproximadamente 8 meses, donde cada facultad que íbamos trabajando, departamento, nos tomaba muy poco tiempo al hacer la extracción y análisis de datos. Teníamos unas variables de más de 54 datos que analizábamos para poder llevar a cabo esta exploración. Y en ese trabajo
Da miedo ahí que pueda tocar eso. Como les contaba, ese trabajo fueron más de 8.000 bibliografías. Imagínense, eso implicó más de 75.000 títulos únicos que contaban esas bibliografías. Ese trabajo lo documentamos y lo presentamos en un evento internacional. Ustedes pueden consultar, ahorita les facilito el enlace para que lo puedan ver. Lo transformamos desde lo que nosotros tenemos como recursos, cómo adaptamos el desarrollo de colecciones, qué herramientas y qué infraestructuras adaptamos para eso y todos los proyectos que ese nos daba como consecuencia para poder llevar a cabo el proceso de implementación. Nos llevó a un análisis tan interesante que hoy en día la herramienta resultado del análisis se está alimentando constantemente, es parte del sistema de gestión de calidad de la universidad y de los procesos de acreditación de calidad de los programas académicos de la misma universidad. Los informes y los reportes son consultados, pero también nos permite tener matrices como estas que están en Power BI, que son de acceso para las facultades, los secretarios de facultad, los profesores encargados de los procesos de calidad de esos programas, donde se extraen reportes. Y para nosotros también implica proyección de compras, como la que tenemos en un lapso de 3 años llevar a cabo para poder cerrar las brechas, pero no solo de compras, sino también de adquisición de recursos de acceso abierto, objetos de acceso abierto, y al mismo tiempo la estrategia de reorganización y visualización ha implicado un 70% de incremento de uso de todos los recursos, a partir de dentro de los planes de servicio, gestión, vinculación, listado de materias y demás. Ustedes incluso nos ha llevado a la negociación con proveedores de manera ya específica por paquetes, porque tenemos identificado cuáles son los paquetes, cuáles son los recursos, cómo deberían estar, qué costos y cómo llevar. O incluso estrategias donde nos permitió identificar que, por ejemplo, la Javeriana es uno de esos proveedores que debemos concertar porque es uno de los recursos que también se están utilizando. Y nos llevó a una estrategia que luego se trasladó al Consorcio Colombia para que se creara el Observatorio Nacional de Bibliografía de Sílabus con una metodología similar a la que desarrollamos y podamos hacer proyección con las editoriales universitarias para poder llenar ese vacío de lo que implica la bibliografía para apoyo a las clases. ¿Eso qué implicó? Un cambio de gafas. ¿Por qué? Porque la idea era pasar de una sección receptora de solicitudes a un área precisamente asesora, con procesos de gestión de programas académicos. Nosotros somos parte vital de la programación de las clases, no solo en la formación de los profesores, sino en la planeación, en la organización, en la proyección de recursos, desde lo que tiene que ver con el manejo de la información. Y eso, ustedes pueden ver la metodología, como les decía, a los que quieran consultar, a quienes quieran consultar en este enlace. Ahí está lo que sería el artículo donde contamos toda la metodología que desarrollamos y presentamos para poder llevar a cabo esto. Este trabajo disruptivo que les muestro como ejemplo nos ha llevado a varios resultados también a lo incremental. Y desde lo incremental, ustedes van a ver precisamente resultados como las listas de materias. Y las listas de materias, en este caso de asignaturas, nosotros llamamos BLIC, tiene entonces la bibliografía que se recopiló, que se depuró, que se organizó, pero que hoy en día la vamos a llevar incluso a otra plataforma, precisamente basada en Folio, para poder aprovechar lo que estamos haciendo allí. Pero esto además escala en estrategias de trabajo con las facultades. A eso se le suma cosas también como estas. En pandemia nosotros precisamente estábamos en un momento donde necesitábamos cómo tener una comunicación empática con nuestra comunidad. Y eso nos llevó entonces a plantearnos y crear rápidamente con la experiencia que teníamos nuestro chatbot. El chatbot se utilizó como modelo y se implementó en la universidad. Y al utilizarlo en la universidad se convirtió en una herramienta de comunicación rápida. Lo interesante es que hoy el 50% de las consultas del chatbot de la universidad siguen siendo de la biblioteca. También mejoramos lo que son las herramientas o biblioguías. Entonces también establecimos herramientas, recursos, mejoramos los procesos de comunicación con nuestros expertos. Tenemos 11 expertos que trabajan por diferentes áreas de conocimiento y apoyan directamente. Y lo que hicimos fue mejorar a partir del uso de herramientas como esas. O mejoramos la experiencia de acceso a la información de una manera mucho más rápida. Y también no solamente mejoramos la experiencia, sino que también llevamos a una experiencia más natural. Tomamos Google Scholar, lo conectamos con los recursos de biblioteca, de manera que cuando consulten Google Scholar, simplemente se conecten. Y ahí lo estamos haciendo con EasyProxy, ni siquiera con OpenAT, sino directamente con EasyProxy, para que cuando consultes desde Google Scholar, te conectes a los recursos de biblioteca y casi que sea invisible para el profesor o el investigador o el estudiante y descarga directamente.
Todo esto se traslada en resultados, como les contaba, desde un punto de vista de impacto holístico. Eso ha implicado desde el 70% incremento de uso de los recursos, formación que hoy en día estamos valorando junto con el uso de los recursos y lo estamos trazando a un proceso de medición, de predicción de lo que sería deserción estudiantil o rendimiento académico, y la biblioteca va a jugar un papel importante en el proceso de predicción a partir de estos resultados. Participamos en acuerdos transformativos a nivel nacional. Desde la Javeriana lideramos parte de los procesos de negociación de los acuerdos transformativos que se llevó a cabo a nivel nacional con Taylor & Francis, Nature y con el Sevier. Esa negociación, la Javeriana tuvo una parte muy importante desde el 2017, participamos en toda la negociación y finalmente se consiguió 1.644 artículos en APC, que implica un ahorro para el país de $5.400.000. Y en el caso de la Javeriana también se sigue adelantando ya acuerdos propios, como el caso, por ejemplo, con IOP, donde tenemos artículos ilimitados, con Wiley, que ya tenemos 60 artículos, o incluso el trabajo de nuestros de nuestros profesionales que son bibliotecólogos, que no eran investigadores, en su trabajo de evolución con los procesos que tenemos a cabo de investigación, se han convertido en coautores y coinvestigadores, y ya hay varios artículos escritos y publicados en colaboración con el bibliotecólogo, no como asesor o apoyo, sino como coinvestigador. Cosas como también les contaba el Observatorio Nacional de Sílabus, o incluso la Javeriana nos llama a biblioteca para que les ayudemos a negociar recursos que no son de biblioteca, que ahí ya tenemos ahorro, sino recursos educativos que se utilizan para la investigación o para la docencia, y biblioteca participa liderando las negociaciones por la experiencia que tenemos en negociación de recursos. Y eso el año pasado implicó, por ejemplo, un ahorro de $350.000. Cosas como esas donde la universidad es la que pide a la biblioteca ser parte activa del proceso al estar tan alineado a todo lo que se hace. Nos ha llevado a más cosas, como por ejemplo un impacto en productos o servicios, trabajando en inteligencia científica como en inteligencia artificial, y a su vez llevando a cabo procesos que implican la transformación de entornos para el aprendizaje, pero que nacen desde biblioteca, se desarrollan para biblioteca y nos permite crear caminos. Esa es mi invitación al finalizar todo esto. La innovación depende de la turbulencia de los momentos. Entonces estamos llenos de motivación, de oportunidades, de alternativas, procesos económicos, políticos, ambientales, fenómenos microbiológicos, todo lo que estamos viviendo. Esas son oportunidades maravillosas. Recordemos que los verdaderos capitanes o capitanas, esas habilidosas o habilidosos, se forman o nacen precisamente en mares turbulentos, no en mares tranquilos. Entonces aprovechemos, estamos en el momento perfecto para innovar. Esa es una oportunidad maravillosa. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación de Andrés Felipe Echevarría. Tenemos tiempo para 2 preguntas del público. Ya. Tenemos unas por Zoom también. ¿Ya? Desde Zoom nos preguntan, según su experiencia, ¿cómo asumió el personal el cambio cultural que usted menciona? ¿Fue fácil o no? ¿Cuáles fueron las principales dificultades? Creo que voy a hacer una radiografía de la mayoría de lo que nos pasa en las bibliotecas. No es sencillo cambio cultural. El cambio cultural implicó mucho tiempo. Esto que ustedes están viendo aquí lleva 6 años de trabajo. 6 años de trabajo que implicó quitar fenómenos que se daban de manera natural en biblioteca. Arrancamos por procesos de apropiación. Y la apropiación implicaba trabajar en el ser, en la persona, reconstruir no el ADN biológico, sino del ser de quienes estaban allí, que tomaran propiedad de lo que estaban haciendo, pero se sintieran vinculados a la universidad como un proyecto propio. ¿Qué implicó hacer eso? Invitar a sus familias, a sus hijos, a sus papás, a sus sobrinos, a sus nietos, y permitirles que ellos les mostraran a su familia qué hacían. Pero eso también implicaba invitar a sus familias a ser parte de la biblioteca. Entonces teníamos jornadas donde teníamos momentos de encuentro con las familias, donde hacíamos actividades de lectura, donde hacíamos actividades, recorridos guiados, que el mismo equipo les mostraba. Eso empezó a recordarles al equipo lo importante que es el lugar donde trabajan. Sus hijos, sus nietos, sobrinos
les rogaban por ir a la biblioteca otra vez y vivir la experiencia que estaban viviendo. Y eso los vinculaba y hacía que ellos quisieran estar más haciendo las cosas. No era lo único, había que confiar en ellos. Entonces también había que desarrollar habilidades y empezar a darles retos para que respondan en la medida que iban aprendiendo. Implicaba crear dinámicas de aprendizaje, periodos digamos, de exploración, momentos de juego que iban incrementando poco a poco, de manera que sintieran poco a poco la libertad de crear, de explorar, de equivocarse. Saber que había un proyecto que no tenía los resultados esenciales y que el resultado final era una reflexión de lo que había y el planteamiento de una nueva visión del proyecto. Pero no había consecuencias negativas, no había castigo, no había rechazo, no había señalamiento. Todo lo contrario, más recursos, más opciones, más posibilidades para seguir trabajando. Al darse cuenta que se puede jugar, experimentar, aprender, construir y hacer lo propio, incluso ellos empezaron a moverse por el mundo. Tengo el caso de una señora, Rosita Elvira. Rosita Elvira está a punto de pensionarse. Y Rosita Elvira es historiadora, pero auxiliar y trabaja en el área patrimonial. Y ella siempre ha trabajado en esa área, pero nunca había salido ni siquiera del país. Lo que hicimos con ella fue aprovechar su conocimiento, prepararla para poder hacer presentaciones efectivas. La animamos a que presentara una ponencia Salán, la enviamos precisamente a Estados Unidos, a Texas, que fue donde se desarrolló ese evento de Salán, y allá se fue a presentar su experiencia solita. Allá la conectamos con el equipo de Salán, la cuidaron, la adoptaron, la llevaron de un lado para otro, llegó feliz, llegó promoviendo que todos podían hacer lo mismo como ella lo había hecho y que no importaba la edad, ni tampoco que se considerara que ya había terminado su periodo, que tenía todo para dar y que el resto lo podía hacer. Ejemplos como esos se siguieron haciendo en diferentes partes del equipo y eso promovía que el equipo se sintiera mucho más vinculado. Cosas como esas son ejemplos de cambio, pero como les cuento, no se hizo en un año, en un mes, en 2 meses o solo en pandemia. Nos tomó 6 años llevar a cabo eso. Otra pregunta recogida por Zoom es, ¿qué nuevos servicios se han implementado en este nuevo escenario, además de chatbot? Sí, ahí les estaba mostrando el tema de lo que significa la inteligencia científica. Lo que nosotros hacemos con inteligencia científica ha venido evolucionando en innovación incremental. Ha pasado de ser una herramienta solamente de elaboración de bibliografías. Esta mañana estábamos viendo precisamente parte del trabajo de una tesis. Todo ese trabajo lo hace mi equipo, hace la parte de manejo de datos, la parte de graficación, el análisis neuronal de redes. Les ayuda a que un autor, por ejemplo, de la universidad escriba un artículo tranquilamente en un par de meses y no en un año en una revisión bibliográfica. Personalmente me he visto beneficiado por eso, pero no solo se ha quedado ahí en el proceso de investigación, también ha llevado a los procesos de transferencia de conocimiento y somos parte activa de la transferencia tecnológica de la universidad. Entonces, el área de innovación que se encarga del patentamiento de recursos, se encarga de la proyección y comercialización de tecnología, hace parte activa de ese ecosistema de creación y biblioteca es un elemento dentro de esa estructura. Ese es uno de sus ejemplos de servicios. Aquí mostré otros de inteligencia artificial que se van desarrollando, pero quería profundizar un poco más en ese. Muchas gracias, Andrés Felipe, por compartir tu experiencia y trabajo con nosotros. Damos las gracias a nuestro expositor y le pedimos tomar asiento.